Sonido uno 2 3.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros por las bendiciones recibidas, intención de Flor Sandoval y familia, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, por el alma de Luis Alfredo Mancera Vergara al cumplir 5 días de fallecido, intención de la familia Mancera Vergara. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios de Sadai. Camina en mi presencia con lealtad. Dios añadió a Abraham: Tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto que hago con vosotros y con tus descendientes y que habéis de guardar: circuncida a todos vuestros varones. Dios dijo a Abraham: Sarai, tu mujer ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te daré un hijo, y lo bendeciré, de ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se dijo sonriendo: Un centenario va a tener un hijo, y Sara va a dar a luz a los 90. Y Abraham dijo a Dios: Me contento con que te guardes vivo a Ismael. Dios replicó: No es Sara quien te va a dar un hijo, es Sara quien te va a dar un hijo, a quien llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto y con sus descendientes un pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, escuchó tu petición. Lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré multiplicarse sin medida. Engendrará 12 príncipes y haré de él un pueblo numeroso.
pero mi pacto lo establezco con Isaac, el hijo que te dará Sara el año que viene por estas fechas. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos alimenta, nos ayuda para que podamos continuar nuestro proceso de crecimiento, porque vamos hacia el Padre y nuestro camino está dirigido precisamente por Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida para que podamos llegar al Padre. Y hoy nos presenta entonces la palabra de Dios unos acontecimientos que nos ayudan a meternos en ese camino en el cual nosotros vamos guiados por Cristo hacia esa meta, hacia el Padre. En la primera lectura escuchamos cómo Abraham recibe la promesa de tener un hijo, no un hijo de la esclava, porque le dice el ángel: ese no heredará, aunque lo haré grande, tendrás un hijo de tu esposa Sara. Sara era la esposa libre, por decirlo así, y aludo a lo que comenta San Pablo en una de sus cartas: somos hijos de la libre, no de la esclava, porque para libertarnos Cristo ha muerto por nosotros y por eso nosotros tenemos ese fundamento. Somos hijos de la esclava, le está diciendo allá al pueblo de Israel, al pueblo judío, explicando todas estas cosas maravillosas que Dios hizo en Abraham. Allá en la carta a los Romanos, San Pablo le dice allá a los judíos, es que antes de esa operación de la circuncisión, Abraham ya había creído en Dios, y por haber creído en Dios, eso le valió por justificación, es decir, Dios va con él a partir de ese momento. Es como una especie de alianza que después ratifican partiendo unos animales y cosas de estas. Yo estaré contigo, dice Dios, y por eso tú vas a tener descendencia como las estrellas del cielo, si las puedes contar. Entonces Dios permanece en su alianza, realiza su promesa, y Abraham es
un sujeto, por decirlo así, pero más que sujeto es un objeto de las promesas de parte de Dios, y él entonces tiene que actuar como un objeto pasivo. Es decir, aquí dice que con una sonrisita le dice a Dios: yo ya tengo 100 años, soy un centenario y mi mujer tiene 90, ¿cómo vamos a tener un hijo ahí con la risita? Pero se mantiene la promesa de Dios, porque para Dios, como ya dice el ángel allá en el capítulo 1 de San Lucas, para Dios nada hay imposible. Y realizó entonces ese plan de salvación con Abraham, y le nace un hijo de la esposa, de la libre, no de la esclava, y volvemos a aludir a las palabras de San Pablo. Así comienza una historia, un pueblo que comienza todo un recorrido cuya meta será llegar hasta Dios Padre, pero hay que pasar primero por Jesucristo. Y pasar por Jesucristo implica hacer un cambio profundo en la vida. Ya no es una cuestión de promesas, porque Dios ya las cumplió todas, especialmente en Jesucristo. Ahora es Jesucristo quien pone sus palabras en este mundo. Dice aquí el capítulo 8 de San Mateo: al bajar Jesús del monte. Recordemos que en la palabra de Dios, monte no es una montaña física. Monte es el encuentro con Dios, y en San Mateo ese monte está en los capítulos 5, 6 y 7 que hemos leído las semanas anteriores, el sermón del monte o de la montaña, allá donde están todas esas palabras de Jesucristo en ese famoso sermón, que en San Mateo, como les decía ahora, es un relato de 3 capítulos, es abundante. Todo lo que Dios promete, todo lo que Dios realiza, todo lo que Dios pide. Después que Jesús baja del monte, se le presenta un leproso. También leproso es toda una alegoría, un simbolismo profundo. Después que alguien está en ese monte con Jesús, lo único que puede reconocer ante Jesús es que es un leproso. Esa es la realidad de toda la humanidad. Ahí en ese leproso estamos representados todos. La humanidad que quiere seguir fielmente a Dios, y lo primero que hay que reconocer después de que Jesús baja de ese monte, es decir, después de que Jesús proclama todo eso que ha dicho allá de manera maravillosa, especialmente de cómo ser coherentes con Dios. Yo leo ese relato permanentemente, ese sermón del monte, y lo que Jesús está pidiendo constantemente es coherencia. Hay que ser coherente con Dios, hay que realizar una vida, la vida nuestra tiene que ser coherente todo el tiempo, porque con la boca decimos, pero con la mente pensamos, y con las manos y los pies hacemos, contrario a lo que hemos escuchado. En cambio, en el Sermón del Monte, Jesucristo está pidiendo todo lo que Dios quiere de nosotros, empezando allá por los primeros versículos del capítulo 5, esas maravillosas bienaventuranzas. Bienaventurado el que logre llegar a ese monte alto. El monte alto es Dios mismo. Y entonces, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los sufridos, los que viven y buscan la paz y la justicia, ellos serán saciados. Los que practicaron misericordia, porque recibirán misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Ahí ya empieza Jesús a hablar para que nosotros como humanidad empecemos a ajustarnos a esa palabra que Dios nos regala, y empecemos a poner en nuestra vida esa coherencia, que recibamos esa palabra y la podamos entonces realizar en la práctica, en la vida cotidiana. Pero nos damos cuenta que no es así. Jesús predica unas cosas maravillosas. Escuchábamos, por ejemplo, el hombre sensato construye su casa sobre roca, y ya sabemos lo que pasa. El insensato la construye sobre arena. Incoherencias, unas cosas raras que hacemos los seres humanos. Entonces, como el ser humano es incoherente, tiene mucha cosa, mucho pecado, eso también se representa con la lepra, aquello que deshumaniza
que va acabando y matando poco a poco al ser humano. Después de escuchar todas esas palabras, el ser humano no puede decir, soy libre, soy perfecto, soy santo, soy bueno. No, Señor, si quieres, puedes curarme. Y ojalá saliera esa plegaria constantemente de nuestra boca. Señor, si quieres, puedes curarme. Ya sabemos la respuesta de Jesús, quiero, queda limpio. Jesús inmediatamente procede porque Él espera que nuestra respuesta sea inmediata. Quiere que nuestra vida empiece a funcionar con plena felicidad en la concordia con Dios de manera inmediata. No hay que hacer un largo proceso, no. Si uno acepta a Jesucristo empezando por reconocer que no es tan perfecto como pensaba, porque este sermón, como lo dice San Mateo, lo está hablando a judíos. Y los judíos decían que eran los seres más perfectos, santos, puros y perfectos, diferentes a los pueblos extranjeros que eran unos corrompidos, que eran malos, que no sé qué, bueno. Pero cuando Jesús dice estas palabras, uno por lo menos reconoce que está mal. Uno por lo menos le dice, Señor, aquí estoy para que me cures. Eso pasa en otro episodio con otro evangelista. Hay 10 leprosos. Jesús le regala la salud. ¿Cuántos se devolvieron a agradecerle y a reconocerlo como Dios? Solo uno. ¿Los otros 9 dónde están?, pregunta Jesús. Porque esa es como la proporción. De 10, 1. Y a veces menos. Entonces, con esa proporción trabaja Dios. Con esa proporción trabaja también Jesús. Cuando Jesús predicaba, por ejemplo, en el capítulo 6 de San Juan, allá el discurso del pan de vida, Jesús hablando y hablando y llegó al punto álgido, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Y qué hizo la gente? Toda esa multitud que lo estaba escuchando. Duro es este lenguaje, ¿quién puede escuchar eso? Y se fueron. Solo quedaron ahí los discípulos. Y les pregunta a Jesús, ¿ustedes también se van a ir? Porque para Jesús, así sea uno, con eso es suficiente. Grave que sea uno, pero por lo menos ya alguien acoge el asunto. Todos se fueron porque era duro ese lenguaje. ¿Cómo vamos a comer esa carne y beber su sangre si la única fuente de nuestra salvación es la ley de Moisés? ¿Cómo ahora Él viene a decir que nos viene a dar vida con su cuerpo, con su sangre? Y eso no lo soportaron, se fueron. Y Jesús incluso a sus propios discípulos, ustedes también se van a ir, porque si se van a ir no los voy a retener. Jesús no es del que, ay, espere, no, era una broma, no, esas palabras que dije no eran ciertas, ay, pero es que no se aguantan una chancita ni nada. Él no es así. Él está afirmando cosas eternas, que eso es lo que responde Pedro precisamente. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Y por eso entonces, así sea un grupito, un puchito nomás, con eso se trabaja. Con eso se construye el reino de Dios. Para muchos puede ser un lenguaje incomprensible, pero siempre hay uno, dos o muchos, ojalá, que reconocen que eso que Jesús ha dicho es cierto, y por eso, como este hombre aquí, se reconoce leproso. Pero ¿sabe quién lo puede limpiar? Y de eso se trata. Si en el Antiguo Testamento se trataba de construir pueblo por una genealogía, empezando por Abraham y su descendencia que la regaló, bendito sea Dios, ahora el reino de Dios se construye con los que aceptemos a Jesucristo. Con esas palabras extrañas, duras, que son ilógicas en nuestra manera de pensar, pero muy lógicas en el mundo de Dios. Cuando aprendamos a asumir esas palabras de Jesucristo, y como Él decía, no pueden aprenderlo todo de una vez, poco a poco el Espíritu Santo les irá iluminando la verdad completa. Ahí poco a poco vamos. Por eso, queridos hermanos, nosotros conformamos un pueblo que no nace de las entrañas consanguíneas de Abraham, sino un pueblo que sabe quién es el que le puede quitar esa lepra, ese mal, esa muerte, ese pecado, todas esas cosas malas que están encima de nosotros y que, como en la lepra de aquellas épocas y la actual, que no es tan común, pero
Pero es lo mismo, es como el ser humano con lepra se cae a pedazos, que para los antiguos esa era la figura del ser que se alejó de Dios y Dios lo está castigando, deshaciéndolo a pedazos. ¿Cómo se destruye un ser humano? Por eso le huían a esa enfermedad como lo peor de lo peor. Pues aquí uno que se reconoce que se está cayendo a pedazos, le dice a Jesús: aquí estoy para empezar a construir reino contigo. ¿Qué debo hacer? Límpiame, Señor. Y Jesús lo limpia. Otra escena parecida. Recordemos que Jesús, para hablarle a los fariseos que se creían muy perfectos, contó una parábola de un fariseo que va a rezar allá en el templo y se pone así de pie y levanta las manos y hace sus movimientos y toda la cosa, y ese hombre empieza a decir: gracias, Señor, porque no soy como los demás, ni como ese publicano que está ahí tirado. Yo sí soy perfecto. Y entonces el publicano que estaba ahí tirado, con los ojos al piso allá: perdóname, Señor, porque soy un pecador. ¿Cuál de los dos salió justificado? Son las mismas palabras o la misma cosa que está diciendo aquí. O en la época o en la escena donde sale Zaqueo, el publicano, el cobrador de impuestos, que en la casa allá, Jesús en su casa, al ver cómo Jesús está presente ahí acogiendo su homenaje, su cena, en un momento este hombre, al reconocer a Jesús ahí presente, dice para todos: Señor, si a alguien le he hecho mal, si a alguien le he robado, le restituiré 4 veces más, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo: hoy llegó la salvación a esta casa. Así es como se construye el reino, con los que nos reconocemos pecadores, leprosos, ladrones, y bueno, y todo lo demás. Reconocerlo delante de Jesús para recibir esas hermosas palabras: quiero, queda limpio. ¿Quién salió justificado? O hoy llegó la salvación a esta casa. Palabras todas que son de alegría, de esperanza y de salvación. Así se construye de ahora en adelante el reino de Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría,
sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por Luis Alfredo Mancera Vergara al cumplir 5 días de fallecido, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección.
y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.